Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, 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 tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción, Simón, 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 ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas. Simón, 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 la luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, 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 comodidad y riqueza. De grandezas te cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, 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 sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Un saludo a todas y todos como siempre desde Referente Informativo. Hoy, continuando con programas que vamos a ir irrumpiendo con objetividad, con la tranquilidad, con la paz de la Venezuela que se ha logrado, que no es poca cosa, con la tranquilidad, con un pueblo ejerciendo constitucionalmente sus derechos, nada más y nada menos que ante 1040 medidas coercitivas unilaterales. Estamos en ese ejercicio permanente con la participación, el protagonismo, neutralizando amenazas, pero también neutralizando todo este tipo de guerra de no convencional. Y al hablar de guerras, de verdad que llamamos a la paz de la Venezuela de hoy, de la Venezuela que hoy se confieren, sin duda, nuevos retos en este mundo multicéntrico y multipolar. Hoy tenemos un invitado de lujo, al diputado a la Asamblea Nacional y docente de la Universidad Militar, comandante en reserva activa William Fariña, apreciado comandante, profesor, diputado, bienvenido. Bueno, un saludo, Luis, para ti, para todo este equipo de TVFAN, la artillería del pensamiento. Buenos días, compatriotas. Como tú lo has dicho, estamos en una etapa bien difícil e interesante para el análisis, para los aprendizajes que nos está dando la vida, especialmente a nosotros que tenemos esta alta responsabilidad de trabajar el tema de la defensa de la patria, ¿no? Sí. El tema militar. Por eso es que venir a TVFAN siempre es bueno conectarnos pues con toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aprovecho la oportunidad, Luis, para enviar un saludo siempre de camarada, de compañero, de afecto y de reconocimiento a nuestro general en jefe Vladimir Padrino López. Saludo, mi general en jefe. Tuvo de cumpleaños en estos días, así que aprovecho para saludarlo y felicitarlo. Y así extender también mi saludo también a nuestro general en jefe, Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, que ha tenido pues un despliegue por todo nuestro país. Si hay alguna experiencia que nosotros hemos venido acumulando en estos últimos años es el despliegue de las URRAs, esa experiencia de práctica, de la praxis militar, de la defensa,
del entrenamiento permanente, de la presto operacional, es una de estas nuevas enseñanzas, estas nuevas praxis. Lo reconozco. Como ustedes saben, yo tengo más de 50 años en la vida militar y siempre he estado asociado, como dice Luis, a la parte académica, docente, en mi gloriosa otrora Escuela de Aviación Militar, hoy nuestra Academia de la Aviación Militar Bolivariana. Extiendo un saludo a todos nuestros alto mando, especialmente a todos los comandantes de los componentes de la milicia. Y quiero de verdad enviar un saludo muy particular al compañero de armas de la Aviación Militar Bolivariana, al general Tremo. Hermano, mi pésame, mi sentido pésame en estos momentos difíciles. No solo por esta pérdida que nos afecta a todos, pues a la familia militar por Venezuela. Somos familia, allí donde está un soldado con su pareja, con sus hijos, con sus madres, con sus hermanos, con sus tíos, en fin, somos una familia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene ese sentido profundo de sentimiento, de afecto, de solidaridad. No solo por ello, sino porque de verdad que ha sido blanco de ataque de esta patraña apátrida que existe en Venezuela. Sabemos pues que estamos en una guerra cognitiva, es la construcción falsa de falsear la verdad de todas estas narrativas que existen, estos imaginarios en contra de nuestra Fuerza Armada. Así que con ustedes que conforman el liderazgo auténtico de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los oficiales superiores, generales, a todos, almirantes, a todas las tropas, muy especialmente a los cadetes, porque he visto en estas últimas semanas que ha habido un ataque sistemático al sistema de formación de nuestra gloriosa Fuerza Armada, a nuestra gloriosa Universidad Militar Bolivariana, inclusive atentando con el espíritu de lo que es el proceso de selección de nuestros cadetes. Los cadetes es una de las expresiones más puras que tenemos nosotros dentro de la Fuerza Armada, con nuestros soldados, pues, porque entre otras cosas somos pueblo, pero un cadete es un ser humano, un muchacho, una muchacha, ahora que tenemos este campo también para las muchachas, bueno, que va con ese espíritu de servirle a la patria y viene con su... ¿Y de dónde vienen nuestros cadetes? De todo nuestro pueblo. Toda la vida ha sido así. Entonces hay un ataque sistemático a nuestros cadetes, a los procesos de selección, de tal manera de mancillar el honor y la gloria que significa la carrera militar en Venezuela para nuestro pueblo. Somos un pueblo digno, un pueblo glorioso, heredero del hombre de los sueños, de las libertades, de la paz. Bolívar se definía a sí mismo. Bolívar, miren lo que decían Bolívar, propicio para el análisis. Mi querido profesor Luis Constantini, Bolívar se definía a sí mismo como amante de la paz. Se decía pasómano. Imagínate este término que utilizaba él. Yo soy un pasómano, es decir, que soy un amante de la paz. Soy hijo de la guerra, pero un hombre amante de la paz como lo es, y lo fue nuestro amado comandante Hugo Chávez, como lo es hoy nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro. Somos seres amantes de la paz. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está clara que somos hijos de la guerra, de la independencia, de la liberación, de la guerra de la resistencia de nuestros pueblos ancestrales. Y estamos confrontando todas estas cosas porque el panorama ha cambiado, Luis. Escúchame. Yo soy de lo que he dicho y lo he afirmado y lo quiero reafirmar. Estamos realmente en una ofensiva del imperialismo, en una ofensiva del sionismo y en una ofensiva del fascismo en el mundo y en nuestro hemisferio. Los acontecimientos, los últimos acontecimientos, estoy hablando de esta semana, no estoy hablando de hace 15 días atrás, no. En esta semana hemos visto esta ofensiva del fascismo, del nazismo, del sionismo, del imperialismo contra la paz, contra la estabilidad de la humanidad, y estamos al borde pues de presenciar ahora en este año, pues 2025, a mediados de este año, una guerra total, sí, fíjese, en el Medio Oriente. Fíjese, claro, y fíjese, en horas, ahorita hay un bombardero
extremo de parte de estos sionistas, me atrevo a decir, de parte del gobierno de Israel, que no es nada más contra Palestina, que usted y todos aquí hemos condenado, sino ahora está contra la revolución islámica de Irán. Yo quería vernos rapidito. ¿Cómo no? Ahí tenemos las cableras, lo que son los canales internacionales ya transmitiendo. Los tenemos ahí en línea. Vamos a verlo, por favor. Máximo nivel. Y lo que está pasando es que la guerra ahora sí es total. Suenan las sirenas de alerta en varias ciudades iraníes, también en Israel, y les voy a ir compartiendo parte de la información que va llegando a través de las agencias asociadas. Israel acaba de decir que completó la primera etapa de ataques contra el ejército iraní y contra objetivos nucleares. Ya el ministro de Defensa de Israel había comentado que el objetivo eran las centrales nucleares iraníes. ¿Hace cuánto que venimos compartiendo con ustedes la posibilidad de este conflicto? Y finalmente sucedió. De hecho, hoy a la mañana el presidente Trump decía que le estaba pidiendo al primer ministro Netanyahu que no ataque Irán porque, de acuerdo a las palabras del presidente Trump, él estaba muy cerca de un acuerdo con Irán. ¿Y de qué acuerdo estamos hablando? ¿Por qué está este negro que no se esperaba a inicio de año? Se veía la guerra de Ucrania. No, Oriente Medio acaba de llegar. Israel acaba de atacar a Irán. Y ojo, porque la fotografía es que Israel se coloca en estado de emergencia después de haber atacado varios puntos de Irán. Según ha dicho ya Israel y también Irán, se coloca ahora mismo en estado de emergencia porque espera una respuesta inmediata de Irán, que ahora mismo está poniendo los pelos de punta al mercado. Se dispara el petróleo más de un 4,5% alrededor de una fotografía donde las cadenas de suministro del petróleo pueden quedar completamente afectadas. El otro elemento fundamental, petróleo 4,5% arriba, está en la caída del mercado. Futuros americanos cayendo más de un 1,5% a la espera de ver cuál puede ser la respuesta que en este escenario haga Irán a Israel. Hakami, el embajador de Estados Unidos en Israel, ha dicho que va a pasar toda la noche, son aquí en Nueva York más de las 8:30 ya, a la espera de ver una fotografía clara de si la respuesta conlleva que Estados Unidos también, ojo, porque sería el otro escenario que no quería haber abierto Donald Trump, tiene que salir en defensa de Israel. ¿En qué grado? Movilizando toda una respuesta para frenar el ataque o contraatacando a Irán. Momentos de tensión absoluta ya se vivieron el año pasado, cuando Israel e Irán intercambiaron ataques, todo quedó contenido, pero esta noche, a estas horas, la contención no parece ser el... Fíjese, estamos buscando lo último que está saliendo ahorita, porque es una preocupación. Siento que nosotros llamamos a la paz, nuestro gobierno, como siempre, y vemos como el sionismo pareciera que no descansa, contra Israel, ahora contra la República Islámica de Irán, que tenemos que condenar cualquier tipo de violencia esta. ¿Qué podemos decir de todo esto? Sí, absolutamente. Primero, la polimología, estamos trabajando temas efectivamente, estamos en un proceso de análisis de estas circunstancias de la violencia, de la guerra, a estos extremos, es guerra realmente. Nuestro gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro en su condición de jefe del Estado, de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Cancillería ha emitido un comunicado de solidaridad pues, a la República Islámica del Irán, a su pueblo, a su gobierno, a sus autoridades religiosas. Irán es un pueblo religioso. Fíjense que ellos profesan una religión distinta a nosotros. Nosotros somos cristianos, católicos, evangélicos. En la mayoría del pueblo venezolano somos hijos de Cristo, Redentor de los pueblos, el príncipe de la paz. Y ellos, bueno, profesan el Islam. Y sin embargo, hay una empatía, de respeto, de reconocimiento, de solidaridad al pueblo de la República Islámica del Irán.
nuestro gobierno ha sacado un comunicado, nuestro canciller, ayer mismo, pues, porque estos son acontecimientos que están removiendo los sentimientos y las pasiones también, tenemos que decirlo, no solo los sentimientos de solidaridad, de afecto, porque estamos enfrentando, como decía el profesor Luis Constantini al iniciar el programa, estamos en un mundo que está en una transición. Entendámoslo esto, compatriotas. Todos estos efectos de guerra, no solo allí en el Medio Oriente, que se está destapando de verdad una situación bien compleja, porque se está atacando a una república poderosa. La República Islámica de Irán es un referente en el Medio Oriente. Un referente, y también no solo. Y por supuesto en esta confrontación que existe contra el Estado sionista de Israel. Yo respeto profundamente al pueblo israelita, a quienes viven allá, pero allá hay un Estado sionista capaz de generar genocidio, como el mundo entero ha acompañado la posición de solidaridad al pueblo palestino. Lo que está ocurriendo en Palestina, como todos lo sabemos, es un genocidio, compatriotas. Más de 50.000 seres humanos han muerto en esta última confrontación que continúa contra el pueblo de Palestina. 50.000. Pero lo terrible de esto, que uno lo dice así en una cifra, no. El alto porcentaje de estas víctimas, de este holocausto que está generando el gobierno sionista de Israel contra Palestina, son niños, mujeres, nuestro pueblo civil. Esa condición de atacar a los civiles, a los ciudadanos, al pueblo humilde, atacar urbanismo, atacar hospitales, ¿te acuerdas? Se está repitiendo en esta confrontación. Escúchame, este conflicto que le estamos seguimiento, yo me imaginé ayer cuando comenzó este ataque, fue en la madrugada para amanecer el día de ayer allá en Irán, un ataque de más de 200 aviones, escúchame, una operación de 200 aviones más un ataque de drones, ataque interno, inclusive a residencias. Hubo un ataque a residencias, compatriotas. Se ve pues ya en estas imágenes como tú las estás publicando, ataque a residencia de la familia militar iraní. Escúcheme, no es nada nuevo esto, compatriotas, ustedes que me escuchan y le han hecho seguimiento últimamente a los ataques que ha venido a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo estoy aquí diciendo que están atacando a la familia militar, están atacando a las esposas, llamándolas, a los familiares, a los hijos de el liderazgo militar venezolano. Lo están acosando. Inclusive ha llegado al extremo ofensivo que lo han hecho contra nuestro general Tremón Jiménez, compañero. De verdad que tu piel tiene que estar bien dura y hemos escuchado tus palabras, pues, de siempre apego a la patria, a tus valores como soldado, siempre ahí al lado del cañón de la independencia de la patria venezolana. Entonces, esta es una situación, han atacado residencias donde viven los comandantes militares del ejército de la República Islámica y han fallecido algunos inclusive del alto mando. Por eso nuestras oraciones, nuestro apresto. Nosotros estamos preparados para estos acontecimientos. Precisamente el presidente de la República, nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, lo ha dicho ahora cuando fue a la juramentación del gobernador del estado Zulia, el presidente hizo una denuncia. Hay una ofensiva realmente de desestabilización de América, de esta visión fascista que está ocurriendo en los Estados Unidos, y acusó al secretario de Estado de esta situación, de andar lo que acaba de ocurrir. Todos estos elementos, compatriotas, escúchenme bien, toda esta situación que es perentoria del análisis, que es el ataque que ha hecho Israel para abrir las compuertas a la guerra allá en el Medio Oriente, también está ocurriendo aquí mismo en nuestro país vecino de Colombia. El presidente Nicolás Maduro, ese atentado contra el senador que ocurrió en Colombia, en Bogotá, bueno, tiene que ver con estos procesos de estabilización y tiene que ver también con otro flagelo a la cual esta guerra
multifactorial, esta guerra híbrida, esta guerra total, donde un elemento clave que hay que entenderlo también, allá el sionismo, una forma del nazismo como se está dando allá en el Medio Oriente, apoyado, escúcheme bien, este ataque que ha hecho Israel contra la República Islámica de Irán no es aislado, no. Ahí está la complicidad, primero en lugar, de Estados Unidos de América. Está la complicidad de Francia, y hay que decirlo. Está la complicidad del Reino Unido. Está esa complicidad. Y lamentablemente hay complicidad también de algunas regiones de los países árabes. Es decir, que el conflicto es de alta magnitud, Fíjate, mi querido Luis. Pero ahí voy con un paralelismo igual, porque estamos hablando del Medio Oriente. Ahí tenemos una cápsula de lo que ellos tienen años, esos gobiernos sionistas, contra el pueblo palestino. Vamos a ver, eso fue el desarrollo de todos estos días, lo que está aconteciendo. Vamos a ver esa imagen, por favor. El enclave sitiado y todos los pormenores. Adelante. Sí, bien, Dani, podemos decir que hasta el momento los ataques del régimen de la ocupación continúan ya en el tercer día del Eid al-Adha aquí en el interior de la Franja de Gaza. Acorde a fuentes palestinas, los ataques del ejército de la ocupación no han cesado en esa zona. Israel está atacando de manera aérea y de manera terrestre lo que es la zona de Jabalia por completo. En el día de hoy incluso se han bombardeado 2 colegios civiles que al menos han sido avisados con antelación de que los gazatíes debían de evacuar. Evacuaron inmediatamente y al parecer en esa zona el régimen de la ocupación realizó un cinturón de fuego para destruir toda la zona. También se ha estado lanzando proyectiles de artillería hacia viviendas, hacia tiendas de campaña, y la situación de allí la verdad es que es bastante complicada. Los gazatíes han comenzado a salir de sus viviendas sin saber a dónde dirigirse, sin saber a dónde ir, evacuando hacia la ciudad de Gaza, concretamente hacia la zona oeste. Pero decir que incluso esa zona no es una zona segura, ya que en esa zona, en la zona costera, los barcos del ejército de la ocupación también están lanzando proyectiles de artillería. También decir que en el campo de refugiados de Jabalia, Israel está instalando robots explosivos que detonan toda la zona y se destruye literalmente todo, ya sea infraestructura como la estructura externa, y se puede reportar de que todo lo que es el campo de refugiados de Jabalia ya es literalmente una zona roja. Incluso se ha reportado de que ha habido un avance por parte de los tanques y mecanismos israelíes en todo lo que es la zona norte del enclave palestino. También los ataques continúan en el este de la ciudad de Gaza, concretamente en la zona de Al-Shijaiya. En este momento han llegado al menos 3 mártires hacia el hospital Bautista, que ese hospital se encuentra en una zona roja, en esa zona en donde el ejército de la ocupación también ha bombardeado literalmente todo y no ha dejado nada, y los heridos y los mártires están llegando hacia esa zona. Decir también que la zona sur del enclave palestino, concretamente la zona de Khan Yunis, el régimen de la ocupación está bombardeando lo que sería viviendas civiles, está bombardeando tiendas de campaña. En el día de hoy aproximadamente 8 tiendas de campaña han sido bombardeadas por parte del ejército de la ocupación y al menos 12 víctimas han llegado hacia lo que sería el hospital Nasser en la gobernación de Khan Yunis. También decir, Dani, de que en el día de hoy el ejército ha publicado una imagen en donde los soldados del ejército de la ocupación se encuentran dentro del hospital europeo, ese hospital que ya fue bombardeado hace varias semanas y que tuvo que salir totalmente fuera de servicio, ya que se encuentra en una zona totalmente roja, y en el día de hoy Israel se encuentra con sus soldados dentro de ese hospital. También decir que la zona de Khan Yunis literalmente está sucediendo lo mismo que ha pasado con Rafah. Al parecer Israel quiere convertir a Khan Yunis en una segunda Rafah, está empezando a evacuar de manera forzada a los gazatíes de esa zona hacia el centro del enclave palestino, y la mayoría de ellos están evacuando ya sea hacia la zona de Deir al-Balah o incluso hacia la zona de Al-Nusayra. Esto es todo lo que estamos viendo hoy de lo que está desarrollando esta visión del sionismo, del imperialismo hoy total en contra de los pueblos del mundo. Eso es fatal lo que ocurre hoy. Sí, efectivamente. Una de las cosas que nosotros analizamos, quiero enviar un saludo a nuestro maestrante y todo ese equipo que trabaja en la Universidad Militar Bolivariana en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, el IAS. Allí nosotros vivimos en este análisis permanente, ¿no?
Y una de las cosas que estamos viendo realmente que es un recurrente en esta guerra, y en otras tipologías de guerra que está dándose en este momento, no solo allá en Euroasia, entre Ucrania y Rusia, sino ahora, y especialmente la posición que ha venido tomando estas formas de guerra de atacar a blancos civiles, como decimos nosotros, pues. Atacar escuelas, atacar centros residenciales, atacar hospitales. La guerra es algo realmente atroz, nadie puede negarlo, forma parte de la civilización humana, lamentablemente tengo que decirlo, pero nosotros somos como pueblo y es un espíritu cristiano ser amante de la paz como la búsqueda. Entonces uno a veces no entiende estos códigos inmorales, porque la guerra tiene sus reglas. Fíjate que una cosa bien importante que hay que tomar en consideración, ya hubo un pronunciamiento de las Naciones Unidas, considerando que este ataque de gran escala, no es un ataque como ellos han querido decir que es un ataque quirúrgico, no, desplegar, mire esta situación operacional de la Presto, ¿no?, de una Fuerza Armada, despegar 200 aviones, no es poca cosa, pues. Lo que significa no solo todas las líneas de vuelo que hay que establecer en términos de combate, no también que hubo intencionalidad interna. Escúcheme, ellos penetraron, tengo que decirlo, lamentablemente, pues una revisión. Estas guerras son aprendizaje también para todos los pueblos y muy particularmente para nosotros en la Fuerza Armada. Estos acontecimientos, por supuesto, ya nuestro gobierno, nuestro pueblo ha dado este pronunciamiento de solidaridad formal como Estado, como República, a nuestra hermana República Islámica del Irán, pero es un gran aprendizaje para todos nosotros. En estos estudios polemológicos que tú has estado permanentemente también trabajando, ¿qué aprendizaje tenemos de estos acontecimientos? Porque hay unos apátridas, tengo que decirlo así, discúlpame, Luis, hay apátridas internos en Islam, nacidos allá mismo en Irán, que inclusive profesan la misma religión, que se prestaron cómplices, vendepatria con los sionistas de Israel. Y crearon inclusive industrias de crear drones con factura, como si fuera una empresa iraní. No, pero era para atacar al mismo pueblo de Irán. Eso es una cuestión bien difícil, que aquí en Venezuela nosotros estamos acostumbrados a la presencia de estos apátridas que siempre le tenemos el ojo puesto en el seguimiento y en el control. Fíjese, y vamos a ir a una pausa, ¿no? Estamos hoy de verdad desarrollando lo que son los altos estudios de la polimología. Quiero agradecerle al comandante William Fariña, quien es docente pero también diputado, saludar a las y los diputados de la patria, a todas y todos, porque hoy, ante toda esta embestida mundial, tenemos que también retribuir lo que es la Venezuela de paz. ¿Cómo se ha mantenido, profesor? Fíjese, vemos nada más lo que ocurre hoy en Palestina, que hay una hambruna inducida por estos suicidas criminales del gobierno de Israel. Vamos a ver ese video, para desarrollar, vamos a ver ese video. Hemos visto ayer las impactantes imágenes de personas hambrientas empujando contra las vallas, desesperadas por conseguir comida. Era caótico, indigno e inseguro. Creo que es un despilfarro de recursos y una distracción de las atrocidades. Según la ONU, el ejército israelí respondió con disparos contra los civiles que esperaban en el centro de distribución, dejando más de 40 heridos, hechos que el ejército israelí niega. Para los palestinos, la distribución del martes y la fundación encargada de las entregas fallaron. Por supuesto que fracasó, porque hubo injusticia y humillación. Además del hambre, más hambre. La gente se siente humillada, así que cogió la ayuda y con ella la humillación. Esto no es aceptable.
En un intento de reemplazar a la ONU y de evitar que la ayuda llegue a manos de Hamas, Israel confió la distribución de alimentos a la Fundación Humanitaria de Gaza, esto después de haber bloqueado la llegada de ayuda humanitaria durante casi 3 meses. Pero la organización fue señalada por trabajar con empresas de seguridad privada estadounidenses y por no respetar los principios del derecho humanitario como la neutralidad o la transparencia. Fíjese, ¿por qué estamos viendo esta cápsula, profesor? Empresas privadas, empresas estadounidenses, el tema de la ONU que quiere mandar, según ellos, según una parte de ellos están mandando según ayuda humanitaria y está Israel ahí. Es decir, toda una estrategia militar en contra de un pueblo, que ese es su territorio ancestral, el pueblo de Palestina, así como se quieren meter ahorita con Irán. La misma estrategia, es decir, pareciera que viene todo una visión de querer de parte de ellos de abrir, de prender un detonante a nivel mundial. Sí, Entonces, esto es complejo lo que está ocurriendo hoy. Sumamente complejo porque fíjense, como tú lo dices, esta es una tierra ancestral. Nosotros los cristianos, Jesús de Nazaret nació en Nazaret. Él decía Jesús de Nazaret. Nazaret es tierra palestina, Galilea. Ya desde la época de Jesús, esa era tierra palestina. Ellos se consideraban palestinos, hablaban de palestinos como un pueblo integrado en sus creencias y sus valores. Y han sido un pueblo ancestral. De allí viene nuestro mayor significante de la paz. Cuando decimos Jesús, príncipe de la paz. Entonces, vemos todas estas atrocidades, atrocidades que ponen en tela de juicio la sindéresis de lo que es la humanidad de este momento, inclusive de todos estos poderes constituidos que conforman las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se crean precisamente en el espíritu de la paz. Ya las Naciones Unidas acaba de hacer un pronunciamiento sobre este tema, de este ataque de gran magnitud, rompiendo inclusive todo lo que es el derecho internacional, porque como tú lo sabes muy bien y lo sabemos todos, quienes estamos en sintonía con estos asuntos que tienen que ver con la pneumología, con el tema del análisis de la guerra, que es una cuestión humana. Es decir, hay códigos establecidos para eso, hay leyes que establecen. Un país no puede atacar a otro país, inclusive de una manera vil como se ha hecho, y como normalmente tiene la guerra. Un ataque en la madrugada. ¿A quién fue dirigido los primeros ataques? Escúchame, a la residencia del alto mando, a los generales, Y allí los generales no están durmiendo solos, los generales están durmiendo con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos. Hay un ataque en misericordia. Esa inmisericordia es lo que se ve, lo que tú acabas de pasar en esta cápsula. Un tema tan sagrado como es la alimentación. Un ser humano que no se nutre, como está sometido el pueblo de Palestina en este momento, allá en la Franja de Gaza y en todos esos territorios de Cisjordania. Bueno, imagínense ustedes todo lo que está pasando allí. Mira, hay un evento que a mí me llamó mucho la atención, que fue China, China envió sus aviones de transporte. Qué cosa tan maravillosa. Una dama. Ojalá que pudiéramos, muchachos, ustedes que están aquí, busquen ese video donde aparecen los aviones de transporte chinos desplegándose. Yo me sentí muy orgulloso porque es la aviación. La aviación no solo los aviones no son para la guerra nada más. Ahí vemos llevando medicamentos, todo lo que tiene que ver con esta parte de la logística de la sanidad, de la salud, de los medicamentos, en fin, todo ese tipo de cuestión. Ha habido toda una tensión mundial. Nunca, escúchame, nunca habíamos visto, se están dando unos fenómenos bien interesantes. A nivel mundial, toda la solidaridad que ha despertado el pueblo de Palestina. Venezuela ha sido uno de los primeros países del mundo, desde nuestro amado comandante Chávez, que declaramos el apoyo permanente al pueblo de Palestina. En la Asamblea Nacional hay una línea de trabajo, quiero decirle a ustedes, compatriotas, en nuestra Asamblea Nacional, presidida por nuestro doctor Jorge Rodríguez, hay un equipo de diputados y diputadas dedicado al tema de la solidaridad al pueblo de Palestina. Y quiero decirlo, no solo son diputados chavistas, no, hay diputados de la oposición democrática que participan también en esto, porque este tema va más allá de la ideología, es un tema que tiene que ver con la conciencia humana de los pueblos. Y a veces yo me pregunto, Luis, lo digo aquí
y lo reflexiono en voz alta con ustedes, compatriotas. Ahí mismo en la tierra donde salió el espíritu de la paz con Jesús de Nazaret, allí mismo es donde se dan las más altas atrocidades, producto de esta concepción sionista del Estado, de hacer la guerra, de hacer estas cuestiones. Y eso se está despertando por el mundo. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Hay que hacerle un seguimiento, Luis, ¿verdad? Tú que en este programa, que es una ventana informativa para estos asuntos geopolíticos y geoestratégicos que tienen que ver con estos asuntos polemológicos. Bueno, el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya hay toque de queda, escúchame, hay varios estados en Estados Unidos que se ha dado toque de queda. Es una situación bien difícil. No habíamos visto desde la década de los 60. Ya el equipo de producción tiene imágenes ahí. Qué bueno. Entonces es un asunto que hay que hacerle seguimiento a esta situación, de verdad, especialmente de la afrenta que hay contra el pueblo latino. Entonces hay una situación de verdad anormal. El cuadro de la normalidad del análisis a uno se le desdibuja, Luis, porque uno está viendo acontecimientos. Pero es que en varias áreas. No solo eso, sino que es una afrenta a la civilización humana. Lo que está ocurriendo con una suerte de liderazgo. Este asunto del liderazgo político, escúcheme bien, el liderazgo político del Estado de Israel, al que yo llamo Estado sionista, porque es una concepción del sionismo y el fascismo están juntos. Escúchenme, todas estas situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos son absolutamente lo mismo que está ocurriendo allá en Palestina. La manera como se maltrata al pueblo latino allá en Estados Unidos. Ayer hubo una situación bien difícil y lo quiero comentar porque tiene que ver con un senador. Un senador estaba en una reunión con una autoridad informativa del gobierno de los Estados Unidos del presidente Trump y quiso hacer una pregunta, pero como la pregunta era muy difícil, a un senador de los Estados Unidos, escúchenme, lo atropellaron, no solo lo atropellaron, lo pusieron boca abajo, lo empujaron, lo esposaron a un senador. ¿Por qué a ese senador le hicieron esa situación? No solo porque hay una contrapartida entre todas estas informaciones que se están manejando en la vocería del gobierno del presidente Trump, no, porque el senador es de origen latino, ¿ves? Entonces ellos no respetan las categorías que tengan que ver con la representatividad del pueblo de los Estados Unidos, un irrespeto. Es decir, y hay suficiente muestra que el senador de manera pacífica estaba solicitando una pregunta a esa autoridad de la vocería del gobierno del presidente Trump y fue atropellado vilmente. Entonces se ha convertido, si eso es con un senador, ¿qué queda para cualquier ciudadano norteamericano de Estados Unidos? Y en muy particular, ¿qué queda para un inmigrante? Es decir, nosotros, el ser humano, su naturaleza es migrante. Nosotros venimos, los primeros seres humanos, los primeros homínidos que se desplegaron por todo este planeta que amamos, nuestro planeta Tierra, salieron de África, fueron migrando. Nadie aquí puede decir que no viene de África, que tiene genes africanos, no todos los seres humanos. Y la humanidad se ha desplegado. Nosotros somos de la etnia caribe. ¿De dónde venían los caribes? Los caribes venían de Sudamérica y vinieron a estas tierras a poblarnos y tenemos nuestra genética gloriosa, que es el pueblo caribe, y se desplegaron por todo este mar que nosotros llamamos mar Caribe. Es decir, esa es una dinámica que hay que entender. Entonces no es una cuestión de atacar, de ofender. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos hay que hacerle un seguimiento profundo que tiene que ver con esta situación de los migrantes. Pero fíjese, ahí tenemos las imágenes, vamos a conectarnos, lo tenemos por ahí. Villalobos de la aviación militar bolivariana, es teniente de la aviación. Vamos a irnos a ver esas imágenes. Manifestaciones en Los Ángeles, días de violencia, de saqueos, de autos quemados y de enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, pero también en la política. El envío de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump incendió una disputa entre el presidente y el gobernador de California. Vamos con todos los detalles de una convulsionada ciudad en estas horas con nuestro corresponsal permanente en los Estados Unidos, José María del Pino. José María, buenas noches.
Ramón, muy buenas noches. Y es que la temperatura sigue creciendo en las calles, también en la arena político. Recapitulamos lo que ha sido esta historia. Son movilizaciones de inmigrantes y también partidarios, compañeros de trabajo de inmigrantes que han sido víctimas de las redadas de la policía migratoria, ICE por sus siglas en inglés, en la ciudad de Los Ángeles. Un estado que tiene un número de inmigrantes cercano al 27%, muy por sobre el promedio nacional del 12%. Casi 1 de cada 3 personas que viven ahí son inmigrantes. ¿Qué ha ocurrido? En esas redadas han detenido personas cuyos cónyuges son ciudadanos americanos, sus hijos o algunos que tienen documento, otros que no se les ha permitido a sus abogados, tampoco a los familiares o a congresistas de los Estados Unidos entrar a esos centros de detenciones. Se armó entonces un polvorín, comenzaron las protestas y la Casa Blanca respondió desplegando a la Guardia Nacional. Pero el gobernador de California dice que no tiene esa atribución Donald Trump y hoy ha decidido demandar al presidente de los Estados Unidos bajo la figura de usurpación de funciones. Cuando le preguntamos esto a Donald Trump en la Casa Blanca, esta fue la respuesta del presidente de Estados Unidos. He's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states. And if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, because we have to make sure there's going to be law and order. El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que la única forma que tiene un presidente para desplegar a la Guardia Nacional, que me permito explicar, es el ejército del país desplegado en territorio interno. Es una suerte de batallón propio. La guerra civil, pero en lo que está ahora mismo sometido Estados Unidos es alrededor de una fotografía cada vez más complicada. ¿Hasta qué punto, como le veníamos comentando desde ayer, no está Estados Unidos ya en un entorno donde se empieza a percibir que el clima de enfrentamiento civil está muy cerca? Estados Unidos vive alrededor de una tensión cuyo epicentro es Los Ángeles, pero que todo Estados Unidos está empezando a notar como algo propio. ¿Podrá Donald Trump evitar que lo que ha intentado evitar en el movimiento de Los Ángeles sea una insurrección general en contra de la administración Trump? Ojo, porque Elon Musk pueda jugar un papel fundamental en el corto o medio plazo, pero la fotografía ahora mismo es de una tensión exagerada alrededor de una fotografía en Los Ángeles que amenaza por extenderse durante más días, extenderse con mayor duración, extenderse por más espacio. Lejos de acabar, como han escuchado, con lo que parecía una insurrección, ahora mismo Estados Unidos vive alrededor de un clima de tensión total, de un clima de acercarse a una vista. Eso es la realidad, que gracias a los medios internacionales uno está viendo con una complejidad de lo que ocurre, no nada más ahora de parte de Israel, sino en Estados Unidos a lo interno. ¿Cómo estará esa sociedad norteamericana, que hay una gran mayoría de inmigrantes, dicen algunos que puede llegar a 22 millones de personas ahí, causando todo esto? Y ahí debe estar los dos partidos tradicionales, tanto los demócratas como los republicanos, una tensión ahí también. Son muchas cosas que hoy están ocurriendo en tiempo real y le agradezco su presencia aquí, apreciado comandante, estudioso de la polimología. Sí, absolutamente. ¿Qué cosas podemos captar acá? Primero, que no solo hay una decadencia del liderazgo, escúcheme, compatriota. Esos líderes que emergieron en Occidente, hay una decadencia. Estamos en una etapa de transición de un nuevo orden mundial. Pero cuando hablamos de un nuevo orden mundial, a veces creemos que todo es un asunto de reacomodo de las economías. No, más allá de la economía hay una realidad de los valores, especialmente en materia de derechos humanos, de la concepción del ser humano, de la participación, del respeto profundo a la condición humana. Entonces, porque tú eres migrante, porque tú no tienes los documentos, entonces te maltratan, te atropellan. Ahí hay una decadencia realmente del pensamiento. Entonces, estos líderes, empezando en Estados Unidos, tengo que nombrarlo,
con el absoluto respeto que no me corresponde a mí, nuestro Estado tiene una posición sobre Estados Unidos y sobre su liderazgo. Y lo que estoy haciendo es un análisis. Esos líderes que lo vislumbran como un referente para lo que es la cultura humana, absolutamente ahí está, pues, una muestra de eso. El primer ministro Netanyahu, un sionista, pues. Lo que está ocurriendo en Francia con el presidente Macron. En estos días salió un video que es vergonzoso, pues, consumiendo cocaína prácticamente en público con un representante del alto gobierno de Alemania. Es decir, hay una decadencia en términos. Por eso el tema del narcotráfico es un tema que está clave en estos análisis. Nosotros estamos decididos a mantener una lucha contra el narcotráfico, porque es uno de los flagelos. Yo lo he dicho de alguna manera que el narcotráfico es uno de los caballos del apocalipsis, de la destrucción de la humanidad en la posmodernidad. Entonces nosotros tenemos una lucha frontal. Aquí en Venezuela han querido penetrarnos, inclusive todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano. Allí está la cabeza de ese esfuerzo, el capitán Diosdado Cabello, que de manera asertiva, coordinando todo el esfuerzo de esta fusión popular, militar, policial para la lucha del narcotráfico de allí, y le hemos venido dando una contienda. Y mientras tanto vemos el conflicto que está ocurriendo en nuestra hermana República de Colombia. Detrás de este atentado, quiero decirlo de verdad, no solo que está metido la mano del gobierno de los Estados Unidos y su secretario de Estado allí para derrocar al gobierno del presidente Petro, tal como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, sino que también hay hilos del narcotráfico. El narcotráfico viene por sus fueros, buscando todos los golpes que aquí en Venezuela se le han dado, y bueno, nosotros estamos atentos a estas realidades y elevando nuestra moral. Y un ejemplo de ello, escúchame, lo digo primero con absoluta transparencia. La victoria de los bolivarianos, de las fuerzas del Gran Polo Patriótico en el estado Zulia es una muestra de ella. Allí todos conocemos ese caso y de verdad el presidente, él mismo, Luis, fue hasta allá a la juramentación del nuevo gobernador del estado Zulia y precisamente dejó claro allí cuál es la posición de Venezuela. Así que estamos en plenos acontecimientos, todos estos análisis, todas estas realidades, y bueno, nos llama a nosotros a la reflexión, al estudio, con la seriedad de nuestra conciencia de lo que es la defensa y la seguridad de la nación. Ahí tenemos, antes de irnos a la pausa, también otra material audiovisual de lo que ocurre hoy en Argentina. Villalobos, por favor, la cámara. Disculpa. Villalobos, mira, Pena de 6 años de prisión para la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. La Corte Suprema confirmó el fallo el martes para la expresidenta, quien además tendrá inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta. Se equivocan porque se pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. La exmandataria de centroizquierda, principal opositora del gobierno liberal de Javier Milei, fue condenada en 2022 por corrupción, por el pago de sobreprecios y adjudicaciones sospechosas de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia. La exmandataria acusó de parcialidad a los fiscales y a varios de los jueces en la llamada causa vialidad y señaló al gobierno de proscribirla políticamente. La defensa de la expresidenta de 72 años puede solicitar a la justicia la prisión domiciliaria por ser mayor de 70. El presidente argentino Javier Milei celebró la decisión y escribe en la red social X, justicia, fin. Kirchner, presidenta del Partido Justicialista, había anunciado la semana pasada que competiría por una banca como diputada de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país en las legislativas provinciales del 7 de septiembre. De ganar, habría obtenido fueros.
La decisión de la Corte la excluye ahora de todo cargo electivo y obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales de medio término que se realizarán en octubre. Gracias, Villalobos. Lo que pasa es que tenemos mucho material, profesor. Fíjese, arrancamos con el gobierno sionista israelí, allá. Venimos con Estados Unidos y no podía faltar, antes de culminar este segmento, ver lo que ocurre ahora en Argentina. Imaginemos, usted nos estaba hablando ahorita de una guerra global, pareciera toda una operación global. Es una operación global y en el caso del hemisferio americano hay una ofensiva del imperialismo contra los gobiernos democráticos, progresistas, socialistas, comunales como el nuestro. Nosotros tenemos una democracia participativa y protagónica, la democracia directa de nuestro pueblo. Eso, realmente hay una contraofensiva del imperialismo en toda América, no nada más acá en Venezuela, como hemos estado sometidos a estas medidas y sanciones criminales. En Colombia, ese intento de golpe de Estado que se está preparando prácticamente virtual, y en el caso de Argentina, estas medidas judiciales amañadas que hay por el Poder Judicial castrado de la República de Argentina contra nuestra presidenta Cristina Kirchner es una muestra de ello, pues. Es como opacar, como de alguna manera, y ellos están realmente allá relanzados con su visión, de esa visión liberal, post-liberal, pues, destructiva del pueblo argentino. Es decir, que podemos ver que todos estos escenarios, Luis, escúchame bien, es una visión global, pero sin perder de vista lo que está ocurriendo en el hemisferio. Hay una situación bien difícil, el mundo está conmocionado en este siglo XXI, estamos transitando el primer cuarto del siglo XXI, estamos en la segunda década, en el año 25 del siglo XXI, y estamos viendo estos acontecimientos. Hay una decadencia, pero a la par de eso hay una esperanza. Hay una esperanza de que el mundo va a un nuevo orden mundial. Venezuela está a la vanguardia de eso. El liderazgo político y militar de Venezuela está en el curso de la historia. Estamos acompañando todos estos procesos de transformación. En primer lugar, de derechos humanos. Fíjate una cosa, si hay algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto, todo este esfuerzo que nuestro Estado, nuestra República, nuestra sociedad, nuestro gobierno ha hecho en el plan de vuelta a la patria, se ha convertido en un símbolo primero de solidaridad, de amor, de apego a todos nuestros compatriotas que vilmente han sido deportados desde los Estados Unidos, y aquí lo hemos recibido como el hijo pródigo, con el amor. El mismo capitán Diosdado Cabello sube al avión, lo saluda, a la familia, a los niños, el afecto que tenemos. Así somos, ese es el mundo que queremos, un mundo de atención, de afecto, de consideración, especialmente con los más débiles, con los más necesitados. Esa es la expresión de la humanidad. Ese es el mundo que Cristo nos mandó a construir. Entonces es un proceso reflexivo profundo con todas estas vertientes fascistas, sionistas, nazistas que se están dando en el mundo, de atropello a los derechos humanos, de la participación. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Estamos hablando nada más y nada menos que el 27% de la población del estado de California es migrante. Mira, ayer vi una noticia que es bien doloroso. Todos esos policías que estaban allí, todos los apellidos latinos, Marcano, Jiménez, Díaz, Rodríguez, los policías, y ellos sentían la vergüenza, los latinos policías que hacen vida allá en la seguridad de California, de estar atropellando a sus propios compatriotas. Entonces realmente hay una gran hipocresía. Ante ello hay que levantar, empinar la moral, empinar nuestra conciencia, sentirnos claros que lo que estamos haciendo, y muy particularmente aquí en Venezuela, lo estamos haciendo bajo, primero, el liderazgo de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nuestro liderazgo militar, todo nuestro alto mando, de verdad, ante ustedes, compañeros, este humilde soldado reconoce el esfuerzo. Escúchenme, yo por supuesto que soy una generación más vieja que ustedes y he estado en estos procesos formativos de reflexión, pero el liderazgo militar de nosotros en este momento, encabezado por el general en jefe padrino
el general Domingo Hernández Lara y todo el alto mando de los comandantes de los componentes y todas las grandes unidades, pues, y nuestras escuelas, hay un liderazgo, nuestro pueblo, nuestros soldados, y esa es la fortaleza. Por eso es que ellos nos atacan. Tú ves una cosa, si uno hace un registro, compatriota, escúchame bien, compatriotas que me están atendiendo esta situación que tiene que ver con el carácter informativo, porque para eso está TVFAN. TVFAN es una línea de comunicación abierta en la verdad, en el juicio real. Este programa es una ventana informativa de análisis de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros venimos acá con nuestra verdad para plantearla. Entonces hay un ataque, escúchenme bien, compatriotas, y ustedes lo saben, mis queridos generales, almirantes, comandantes de unidades que están viendo este programa, hay un ataque contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra su moral, contra su ética. Y cuando hablamos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no estoy diciendo que hay un ataque contra los aviones, ni contra los tanques, ni contra los buques. La naturaleza profunda, el génesis, la semiótica que tiene que ver con el espíritu de la Fuerza Armada son sus hombres y mujeres. Nosotros somos de carne y hueso, de espíritu, de alma, de mente, de corazón. Y allí hay un ataque. ¿Por qué hay un ataque a la Fuerza Armada? ¿Por qué hay un ataque al alto mando? ¿Por qué hay un ataque a las escuelas? ¿Por qué hay un ataque a los cadetes? Porque la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es gloriosa y es la fortaleza de nuestro Estado. En esto que se ha construido, una línea estratégica, escúchenme, esto no es un concepto pasajero. Yo lo he venido analizando durante muchos años, porque provengo de allí. Comenzamos como la Unión Cívico-Militar que nace con Simón Bolívar. ¿Quién era el ejército que acompañaba a Bolívar? Esa milicia que acompañaba al libertador a Bolívar era nuestro pueblo. ¿En qué academia estudió? Pero un pueblo de esencia gloriosa. Y bueno, y nos transformamos en esta gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hemos llegado a un concepto que define lo que somos. Una fusión popular, militar, policial. Aquí estamos todos para el servicio de la seguridad de la nación, para el servicio de la paz de la República. Nuestro norte es la paz. Nosotros lo hablamos abiertamente, lo podemos debatir en cualquier escenario teórico, conceptual, epistémico, como decimos nosotros en el punto de vista académico. Lo discutimos en cualquier lado. Somos amantes de la paz. Tenemos una diplomacia bolivariana de paz. Bolívar es un estandarte de la paz. Un padre de república, es un nuevo pensamiento que hay en el mundo. Bueno, y nosotros abrazamos, somos una república bolivariana y somos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Contra ellos el ataque. Y hay que estar siguiendo este otro asunto que quería compartir con Luis y con ustedes en este programa. Este no es un ataque solo desde el imperio, escúchenme. El imperio de los Estados Unidos está bien claro, anda en esta ofensiva hemisférica de desestabilizar a la república, incluyendo no solo a Venezuela, a Argentina, a Colombia, a Guatemala, a Cuba y a otros países, a Honduras, en fin, a todos, a México. Tenemos el plano general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, compatriotas? Bueno, hay toda una componente informativa. ¿Por qué hay una componente informativa? Porque hay un elemento que tenemos que es nuevo para nosotros, pues es de estas nuevas generaciones, lo que se llama la guerra cibernética, todos estos procesos que tienen que ver con las redes sociales, con la comunicación, la guerra cognitiva, todas estas narrativas que se crean, primero para desfigurar la moral de nuestros soldados, de nuestra tropa, porque la clave está en la moral. La clave está. ¿Cuál es la fortaleza más grande que tiene un ejército? No son sus cañones, sus aviones, ni sus tanques, ni sus fusiles. Es la moral del combatiente, la moral del soldado, la moral del patriota. Nosotros tenemos una moral suficiente. Ellos quieren atacarnos. Por eso toda esta campaña mediática que existe. Gloria a Dios entonces que existe TVFAN. TVFAN llegó en un momento histórico para dar esta batalla, esta artillería del pensamiento, como lo decía Simón Bolívar. Tenemos 10 años aquí. Bueno, TVFAN tiene 12, pero Referente Informativo tiene 10. Y quiero agradecerle siempre la presencia de usted. Estamos en esos estudios que siempre se hacen de investigación y no podía faltar que usted nos acompañe hoy. Yo quería permitirme irnos una pausa. Son estos estudios de alto relieve postdoctorales. Es como un cuaderno que uno tiene aquí, como que usted se ponga
en lo que es un morral y hoy estemos dando de verdad una clase, pero lamentablemente vemos cómo ese mundo, quisiéramos equivocarnos muchas veces, pero pareciera que tanto el colonialismo como el imperialismo están ahí y desarrollan sus políticas en contra de los pueblos del mundo. Ahora viene, usted nos quedó en un tema ahí muy fuerte, que es el tema de las nuevas tecnologías. Profesor Demetrio, Francisco Flores y mi persona tenemos trabajo sobre ese tema también y quisiera también incorporarnos lo que hablan también las redes internacionales que están ahí. Tenemos por ahí ese video de cómo las nuevas tecnologías están incorporadas, usted nos lo dijo, los drones y otro tipo de cosas en favor de lograr para esos intereses imperialistas cometidos que de verdad irrumpen a los derechos humanos, como son los métodos de la lucha armada. Vamos a ver ese video. Dice, no, pero es que los ucranianos respondieron ayer con un ataque clarísimamente estratégico en zonas muy alejadas de las fronteras. Bueno, pues sí, esa es la realidad. Es decir, yo creo que tanto uno como otro perciben de que la posibilidad de un acuerdo de paz es bastante lejana y por lo tanto siguen en el conflicto. ¿Llegará un momento en que se pongan de acuerdo? Pues probablemente, pero la verdad es que yo no tengo ni idea cuándo y creo que desgraciadamente no va a ser próximo. A partir de ahí, ¿cómo llega la fotografía durante el fin de semana de una escalada también de los ataques, tanto de Ucrania en el interior de Rusia, a 6.000 kilómetros de Kiev, en Siberia, como lo que también había llegado antes, alrededor de ese ataque ruso que ha sido uno de los mayores, si no el mayor, desde el inicio de la guerra en Ucrania? ¿En qué punto se encuentra la parte bélica en una situación que sobre todo empieza a verse, ¿no?, desde Europa con preocupación? Alrededor va a ir Merz a ver a Trump el día 5, ¿cómo puede mirarse también Alemania en esos anuncios que ha hecho el primer ministro alemán? Pues mira, lo veo de dos maneras diferentes. La parte de Rusia la veo como un acto de demostración de fuerza. Tengo capacidad de lanzar misiles y de además aproximar los misiles muy próximos con mis aviones, que por muy viejos que sean vuelan a 4,6 Mach, es decir que pues los aviones que se han destruido no son los aviones de quinta generación, son unos cazabombarderos que entraron en servicio en 1986, pero que los han sabido modernizar adecuadamente como para que sean clarísimamente ofensivos, ¿no? Un acto de fuerza y por parte de los ucranianos un acto de estrategia. Los ucranianos carecen del poderío militar ruso. Ellos dependen única y exclusivamente de lo que Occidente, del material que Occidente les entregue, mientras que los rusos tienen una industria militar cada vez más potente, porque era muy potente durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, durante la Guerra Fría. A raíz de eso cayó. Yo me parece que lo he contado alguna vez. Fíjese, hoy entramos también en un tema estratégico que es la tecnología. No es casual hoy cuando uno ve el sionismo israelí invirtiendo en armas y está ese tema con Palestina, porque esto es todo un andamiaje, ¿no? Vemos también igualmente contra el pueblo palestino ahora alborotando algo que para nosotros es vital, como es nuestra revolución islámica de Irán, que tiene una pertinencia, una filosofía, una cultura, una identidad, y está combatiendo hace 40 y pico de años las medidas coercitivas y los bloqueos. Ahorita venimos a América Latina con el tema de la sociedad norteamericana, que tiene su problema con Trump. Argentina, aquí no se descansa, y vemos hoy cómo la tecnología con la OTAN sigue alimentando a Ucrania con esas pretensiones que gracias a esa operación en su momento estratégica de la República Federativa de Rusia ha logrado de verdad mantener las pretensiones imperiales y coloniales. ¿Qué podemos decir? Imagínense cómo está esta globalidad hoy. No, efectivamente, fíjate una cosa, una dinámica para entender la guerra es el tema económico. La guerra es una industria, la guerra es una industria. Y en esta posmodernidad la guerra tiene que ver con estos saltos tecnológicos. Y tengo que decirlo, de verdad, un poco en el análisis que he venido haciendo,
La guerra de Ucrania y Rusia se ha convertido en un laboratorio de la praxis de todas estas nuevas tecnologías, especialmente de la aviónica, de lo que tiene que ver con los drones y todos estos asuntos, ¿no? Y de verdad que hacia allá nos movemos, más allá de la visión misilística, que fue un gran avance de lo que fue el siglo XX y el inicio del siglo XXI, pero el futuro de los espacios polemológicos tiene que ver con estas altas tecnologías, con los drones, incluyendo, estamos colocando estos asuntos y hay una información, bueno, que se está verificando en estos acontecimientos de ahora. Fíjense lo que ha hecho el gobierno sionista de Israel con el Mossad. El Mossad penetró a la economía iraní y logró conformar empresas con supuesto andamiaje jurídico de la República Islámica del Irán, pero con capital sionista, y se crearon industrias de investigación en el área tecnológica de drones y fabricaron drones allí mismo y los exponían. Y se generó todo un aparataje de inteligencia, no solo para despegar desde el mismo territorio. Escuchen esto, lo que está aconteciendo en estos momentos en la información que se maneja de este conflicto que está iniciándose, pues, de alta magnitud entre Israel y el Irán, que los primeros ataques que se hicieron a la residencia, a los puestos de comando, a los centros de artillería y de la defensa aérea, en el mismo territorio de la República Islámica de Irán, se hicieron con la tecnología de drones producidos por el Mossad, con estas empresas vendepatrias que se plegaron para eso. Eso nos indica, pues, la penetración que existe con los apátridas, y lo lamento mucho, de verdad, a ese pueblo que yo respeto mucho, lo he visitado en varias ocasiones, a la República Islámica de Irán, a ese pueblo, pues un pueblo realmente que ha hecho sacrificio. Irán fue atacado con todas estas sanciones criminales mucho antes, desde la década de los 70 del siglo XX. Escúchenme, compatriota, Irán ha tenido que supervivir como un ave fénix ante todos estos ataques, no solo en su industria militar, en su industria tecnológica, y es un pueblo que poco a poco, y no solo eso, ha mantenido su espíritu de solidaridad. Nosotros los venezolanos, los bolivarianos, los patriotas, estamos en gratitud permanente con el pueblo de la República Islámica de Irán. Cuando aquí comenzaron las sanciones contra nosotros, Luis, y quiero que lo sepa nuestro pueblo y recordarlo, pues, nunca está de más recordarlo. Cuando hubo las sanciones contra nuestras industrias energéticas, de los combustibles, de la gasolina, el primer país del mundo que mandó buques con combustible desde allá mismo, pasaron por el estrecho de Hormuz, llegaron, atravesaron todo lo que es todo ese océano Atlántico hasta llegar acá a nuestra refinería con combustible, fue la República Islámica. Nosotros estamos profundamente, tuvimos que mandar nuestros aviones, sí, de la aviación militar a darle custodia porque querían bloquear la llegada de esos buques acá. Hay una muestra de solidaridad de ese pueblo de allá, desde la distancia. Por eso nosotros nuestra solidaridad, y lamentamos profundamente, porque entendemos eso, porque aquí nosotros estamos viviendo, también conviviendo con los apátridas. Los apátridas están aquí, conspirando permanentemente a favor como agentes del imperio yanqui. Están acá, pues, así que nosotros tenemos que estar ojo avisor siempre con estas empresas que quieren venir de alguna manera a invertir a Venezuela, pero con el ánimo de socavar la confianza. Eso que ocurrió allá con el Mossad y con estas nuevas tecnologías que se están haciendo de drones, hay que tener cuidado. Nosotros tenemos en materia de drones todo un esfuerzo tecnológico. Es un auténtico desafío para nosotros, lo digo ya en el marco de nosotros, desde el punto de vista didáctico, pues, desde el punto de vista de la investigación, del desarrollo, el desafío que tenemos nuestras academias, nuestra Universidad Militar Bolivariana, más allá de lo militar, lo tecnológico. Y en una simbiosis, nunca olvidar eso, compatriotas, este concepto de fusión popular, militar, policial, es válido no solo para la defensa, es válido para la investigación, es válido para el desarrollo, es válido para todas las esferas que tienen que ver con la defensa integral que nosotros concebimos como doctrina para la paz en Venezuela. Ahí tenemos otra cápsula que es importante, tenemos otra cápsula que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Apreciado comandante, diputado de la Asamblea Nacional, quiero agradecerle todos los mensajes
que nos están llegando, pero cuando uno habla de todo el sistema estratégico nuestro, hay que mandarle saludo también a la familia del ICFA, porque es un brazo estratégico de atención. Ahí tenemos a nuestro general César Augusto Febres Cabello, que está haciendo una gestión estratégica. Saludar igualmente a nuestra Universidad Militar con nuestro mayor general Pérez La Rosa, porque es hoy ese nuevo tipo que hoy requerimos ir instituyéndonos, que es el estudio permanente ante todos estos métodos de lucha no armada. Vamos a ir a ver la otra cápsula, por favor. Un entorno de rearme que a medio o largo plazo pueda hasta ser peligroso. No. Vamos a ver, la situación peligrosa realmente sería de un conflicto nuclear. Esa es la situación real. Lo que yo creo que se pretende con este rearme, que es clarísimamente disuasorio, es decir, mira, salvo por la utilización de armamento nuclear, tú lo que no puedes hacer es atacarnos, porque si nos atacas, nosotros nos defenderemos de una manera contundente. Por lo tanto, no vas a poder atacarnos, invadir nuestro terreno simple y llanamente porque tus ejércitos sean más potentes. Adicionalmente, esa parte del rearme viene porque se ha descubierto, y es más ayer, que es que las nuevas tecnologías son realmente impactantes, como un dron de 500, 600 euros máximo te destroza un cazabombardero que, aunque es cierto que es súper antiguo, que es de la antigua Unión Soviética, pero que lo has modernizado y que es extremadamente caro. Entonces, esto conlleva a un cambio radical de absolutamente todos los conceptos militares que tenemos ahora mismo en nuestra mente. Y o ese rearme lo realizas de una manera fehaciente, lo muestras para que en este caso el potencial enemigo ni se plantee la posibilidad de un ataque, porque le estaríamos llevando, o sea, él mismo se estaría llevando a la decisión de la destrucción mutua, cosa que obviamente nadie quiere, ni nosotros, ni él tampoco. Y ¿ves opciones de un camino a la paz con lo que estamos viendo en Estambul? No lo sé. Cuando analizas quién va... Sí, gracias. Pues aquí tenemos bastantes cápsulas. Ya está Villalobos y tenemos a Villarroel y a todo este equipo perfecto, ¿no? Es lo que hemos estado hablando, fíjese, y no nos podíamos desconectar de los medios informativos internacionales que pareciera que están en un lado, están en el otro, pero a nosotros nos interesa que nuestra audiencia, quiero saludar a todos y todos, vean también lo que ocurre allá, lo que se está hablando ya, las nuevas tecnologías, cómo se están implementando en estos nuevos métodos de lucha. No podía faltar que en la polimología de hoy, en el estudio de los conflictos, veamos cómo hay nuevas armas insertadas para estar en contra de lo que es la vida, ¿vale? Por eso es que la Venezuela de hoy irrumpe llamando a la paz, y desde nuestro seno, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ese Estado que siempre está conferido, usted como parte de todo este equipo de la Asamblea Nacional, lo que es ese llamamiento siempre que hacemos con lo que es hoy ese Estado social, democrático, derecho de justicia, profesor. Sí, bueno, primero, compatriotas, voy a decirlo en términos coloquiales, no nos chupemos el dedo con lo que está ocurriendo en este momento, en esta guerra que se está iniciando. Hay una absoluta complicidad de las fuerzas hegemónicas de Occidente contra el pueblo progresista de la República Islámica del Irán y contra el mundo. El gobierno sionista de Israel no tomó esta decisión en soledad, no. Aquí hay una complicidad que se ha visto inclusive hasta con las últimas negociaciones que el mismo presidente Trump quiso establecer con el gobierno de la República Islámica del Irán por estos asuntos del control del armamento nuclear y de todo este proceso que tiene que ver con el desarrollo del uranio y el enriquecimiento del uranio. No nada más allí. Allí hubo como una suerte de mampara, no solo una visión de policía bueno, policía malo,
para ir sosegando esta operación. Esto es una operación de gran escala que tuvo el apoyo de inteligencia del más alto nivel y complicidad inclusive de algunos lugares de la región que tienen que ver en este ataque a la República Islámica del Irán, como lo decía, de Francia, de Inglaterra y de otros gobiernos de la región. Lamentablemente es así, y un poco, como lo decía en el análisis del segmento anterior, con la complicidad interna que se dio allá para hacer este ataque. Esto es un ataque de gran magnitud, así que nosotros no lo veamos simplemente como una mera nota informativa. Por supuesto que agradecemos, yo estoy seguro que TVFAN va a estar haciéndole seguimiento desde el punto de vista informativo a esta realidad polemológica que nos, de alguna manera, incide y nos afecta a nosotros como república en el análisis, pero hay que darle también un carácter didáctico, un carácter del conocimiento, de los grandes aprendizajes profundos para nuestra sociedad. La guerra es un asunto muy serio, lo decía Sun Tzu, es de vida o muerte. Así que nosotros tenemos que tener estos escenarios, lo digo, más allá de los informativos, a la cual nosotros vamos a estar el día. Estoy seguro que TVFAN, tú en este canal, esta semana me imagino que va a ser este tema central. Es un gran aprendizaje para nosotros lo que está ocurriendo, más allá de nuestra muestra de solidaridad, que lo estamos haciendo como país, como república, como pueblo, el pueblo heroico de Venezuela, al heroico pueblo de la República Islámica del Irán. Nosotros nos mostramos solidarios ante todos estos atroces. Se está violando todos los códigos y lineamientos del derecho internacional para hacer un ataque de esta magnitud, sin aviso. Inclusive, una cosa terrible que esta guerra está dando. Se ha irrespetado inclusive el ámbito de los espacios de la familia militar, porque cuando un general, un comandante de tropas, un estratega, pues está allí, no está allí como un robot, no, está con sus hijos, con sus esposas, con sus nietos, con su familia. Eso se ha irrespetado. Esos códigos de guerra que se están irrespetando realmente son villanos, son cobardes, en el fondo son cobardes. Sun Tzu lo decía, el asunto de la guerra es un asunto muy serio, y entre esa seriedad están las normas, el respeto al adversario y al enemigo. Al enemigo hay que estudiarlo muy bien, pero esa visión destructiva, malsana, que ha llegado a estos extremos. ¿Y sabe por qué no atacaron los campos petroleros? Porque va a repercutir lamentablemente en esos mismos países cómplices de este ataque a la República del Islam. Nada más, ya hubo un despegue de los precios del petróleo. Allí, compatriotas, quiero decirle, en esos sitios de la República Islámica de Irán y todos esos espacios de la península arábica, bueno, se produce casi más del 70% del petróleo que consume Europa, que consume Estados Unidos, que consume las grandes potencias. Nada más por el estrecho de Hormuz pasan más de el 20% de los productos petroleros. Y ellos lo dijeron. Hoy yo leía una noticia que el próximo ataque podría ser a los campos petroleros. ¿Por qué a los campos petroleros de Irán? Bueno, porque ahí está el sustento de la economía de esa república hermana. Bueno, y así mismo, aquí con nosotros, ¿cuál fue el primer ataque que hicieron, compatriotas? ¿Por qué nuestra industria petrolera estuvo en esta situación tan difícil? No solo que nos hicieron saboteo a la industria petrolera, inclusive penetraron a nuestra gerencia de la industria petrolera. Y así que cuando nosotros vemos todos estos asuntos que, gracias a Dios y al esfuerzo que ha hecho nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, nosotros hemos venido solventando el tema de la gasolina, pero aquí atacaron a la economía venezolana. Y parte de la debacle que vivimos durante todos esos años, después del 2016, tiene que ver con el ataque a la economía. Así que ellos están amenazando no solo los ataques, es una guerra total, realmente el concepto de la guerra total es válido para que la interpretemos acá, donde participan todos estos elementos multifactorial, escúcheme, es una guerra que tiene que ver inclusive con el carácter híbrido de desestabilizar un poco el gobierno
de la República Islámica al Irán, una guerra que tiene que ver con lo cibernético, como lo estamos analizando con estos asuntos de los drones. Esto es una novedad para nosotros los estudiosos del tema de la guerra. Los drones, un dron que puede costar $500, destruye un avión de 30 millones de dólares. ¿Y cómo se dan todos esos asuntos? Así que esta guerra total es un gran aprendizaje que nosotros vamos a hacerle seguimiento permanente y siempre en el espíritu del aprendizaje, de la sindéresis que nosotros tenemos como pueblo ante esta gran coyuntura internacional. Fíjese, vamos a irnos a una pausa. Quiero de verdad expresarle mis sentimientos de estima y respeto al nuevo embajador que está llegando de la República Islámica de Irán, al compañero Ali Cheyini. Un saludo a él, a toda la representación consular, igualmente al doctor Ali Faramasi, quien es el encargado de cultura. Quiero saludar a toda la representación, igualmente a los guardianes de la Revolución Islámica, desde aquí con todo el respeto y la consideración de lo que es hoy un Irán independiente y soberano, que lucha por lograr lo que es la autonomía y la independencia de ese pueblo hermano. De verdad quiero saludarlo. Ahorita vamos a ir a una pausa. Perfecto que llevamos aquí, claridad meridiana en lo que ocurre hoy. Quiero agradecer todos los mensajes que nos llegan a la familia, igualmente a toda la familia militar y no militar. Profesor, fíjese, no podíamos despegarnos de nuestro general Pompeyo Torrealba, que ha sido un defensor por nuestro estado número 24 de la Guayana Esequiba. Saludar a Emir, el nuevo gobernador, y a todo ese equipo. Yo quería arrancar viendo esa cápsula para que usted, porque tenemos ese material ahí, la tenemos ahí al día, Villalobos, vamos a verla, vamos a verla. Cadena titulativa, podemos saber perfectamente que el territorio, guyaneses que me escuchan, personas que ven este canal, resulta ser que el territorio legal que tiene Guyana son 20.000 millas cuadradas cuando ellos compran ese territorio a Holanda y lo mandan a medir con un ingeniero de apellido Norié, inglés. Y ese inglés le hace un mapa y le dice lo que ustedes le compraron a Holanda y lo que Holanda les vendió a ustedes. Son 20.000 millas cuadradas al este del río Esequibo. Por lo tanto, no sé si pudiéramos verlo aquí en el mapa como me dijiste que adelante lo hiciera, ¿verdad? Cuando usted guste. Bueno, aquí tenemos el territorio Esequibo. Y este es el río Esequibo. Lo que Inglaterra le compró a Holanda es del río Esequibo hacia el este, 20.000 millas cuadradas. Y 20.000 millas cuadradas y son 37.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, aquí tenemos el río Esequibo, que es lo que divide. ¿Y quién va a mover el río Esequibo? Nadie, el río Esequibo está allí. Entonces, al este del río Esequibo tenemos a un país vecino, un país suramericano, a quien nosotros tenemos que darle la mano, ayudarlo en todo lo que podamos, pero para que se desarrolle en su espacio geográfico, que es 20.000 millas cuadradas, y no en el territorio Esequibo, que es parte del estado del Tamacuro y del estado Bolívar. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues tenemos esa conquista. Sí, bueno, el tema... Ese poder constituyente. Sí, el tema del Esequibo, el estado de la Guayana Esequiba. Quiero decirte, Luis, y a todos ustedes compatriotas, primero enviar un saludo a ese pueblo. Pues. El territorio de la Guayana Esequiba, nuestro estado número 24, no solo es un territorio de tierra, de agua, de ríos, de exuberante vegetación, casi indómita. Ahí está un pueblo maravilloso. Son más de 10 comunidades ancestrales que viven allí, más nuestro pueblo. Al Dorado, a Las Claritas, San Martín de Turumbán. Estuve por allá haciendo parte de mi despliegue como diputado ahora en esta campaña para la Asamblea del 2026. Estuve allá, visité 8 estados, Luis. Recorrí más de 30.000 kilómetros por carretera. Y estuve allá hasta esos lugares
más alejados. Está Pompeyo también allá. Y está allá con nosotros, por eso quería decirlo, pues está entre nosotros ese viejo soldado que nosotros, los militares, conocemos, incluyendo esta generación del siglo XXI que tiene el liderazgo transformador de nuestra patria y de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El oficial Pompeyo Torrealba marcó un hito entre las generaciones de los 70, de los 80, de los 90, casi como un profeta del desierto, hablando del Esequibo. Y bueno, y se tuvo que ir de baja de coronel, pero siempre con su energía, y llegó la Revolución Bolivariana. Desde el mismo momento nuestro amado comandante Chávez lo tuvo allí como un maestro, porque fue instructor inclusive de nuestro amado comandante Chávez, duró muchos años en la Academia Militar, y estuvo allí. Bueno, entonces, ¿qué reconocimiento? Nuestro presidente Nicolás Maduro, el comandante general en jefe, lo asciende a general de brigada. Un orgullo para todos nuestros soldados, bajo la venia de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro Vladimir Padrino. Asistimos todos a ese acto maravilloso ahí en el Teresa Carreño, un reconocimiento a los soldados de la patria. Nos sentimos orgullosos. Y ahora nuestro general Pompeyo Torrealba es diputado a la Asamblea Nacional. Lo vamos a tener a partir de allí del 4 de enero del 2026 como un flamante general patriota en la defensa de la Guayana Esequiba. Es diputado del Estado de la Guayana Esequiba. Allá estuvimos acompañándolo en la juramentación de nuestro almirante patriota Ney Villamizar. Tuvo la vicepresidenta ejecutiva de una cátedra allí la cédula política, lo decía la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, que es una de las personas, después del presidente de la República, lo digo de verdad aquí, con toda esta sapiencia que nos da a nosotros la historia venezolana que nos habla, quienes conocen este tema en profundidad. Está en primer lugar nuestro presidente Nicolás Maduro, está la doctora Delcy Rodríguez, estuvo dando una cátedra de geopolítica allí en lo que fue la juramentación del almirante Ney Villamizar. Y allí estaba con nosotros el general Pompeyo Torrealba, ahora diputado a la Asamblea Nacional en este nuevo estado de la Guayana Esequiba. Con ellos también a la mayor general Gloria Castillo, que es nuestra presidente de la Comisión Permanente de Seguridad de la Nación de la Asamblea Nacional, a Jorge Fuguet, que es de Mi Mapa Venezuela, y un grupo de compatriotas, de diputados, incluyendo la nueva instalación del Consejo Legislativo. Hay todo un proceso de verdad que tiene que ver con estos tiempos heroicos. Ni nos imaginábamos a esta manera, se lo digo honestamente. Nosotros hemos estado sumergidos, tú también, Luis, porque formas parte de esta comisión de la Asamblea Nacional, hemos estado sumergidos en estos análisis y en la profundidad hacia dónde vamos, en el espíritu del desarrollo de la Guayana Esequiba. Nunca habíamos llegado a vivir esta experiencia, así que una gratitud, hacer esa píldora allí de nuestro general. Por cierto, esta próxima semana va a estar ese equipo heroico de diputados de la Guayana Esequiba y del Consejo Legislativo aquí en Caracas. Vamos a tener un intercambio con la comisión del Esequibo de la Asamblea Nacional. Estamos allí un grupo trabajando, el diputado Jorge Fuguet y un grupo de compañeros y compañeras que tenemos que ver con esta materia. Así que para nosotros es un honor tener allí a nuestro diputado general Pompeyo Torrealba. Para la Fuerza Armada, pues, la Fuerza Armada reconoce en sus soldados, como decimos a veces, en sus viejos soldados, pues, el reconocimiento a su ascenso a general de brigada, este reconocimiento que la patria le hace de darle esta alta responsabilidad de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Venezuela. Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos decirlo, lo digo de verdad desde el alma, nosotros nos sacamos esa espina que teníamos clavada en un costado de la patria, nos sacamos ese ultraje que nos hizo, como lo dice muy bien el general Pompeyo Torrealba, que nos despojaron esos territorios, el Imperio Británico, y ahora vienen estas ínfulas de estos títeres del gobierno de la República Cooperativa de Guyana a querer una afrenta contra el pueblo venezolano. Allí está, pues, primero en la paz. Quiero decirte, Luis, que el espíritu de nosotros allá, durante la campaña electoral, acompañando a nuestro
candidato y ahora gobernador Neiva Villamizar era de paz. Ahí no llevamos fusiles, ahí no llevamos balas, ahí no llevamos pensamiento bélico, porque allá hay un pueblo noble, un pueblo glorioso. De nada sirve ese territorio sin su gente. La vida de un territorio, ¿qué significa la palabra territorio, compatriota? Territorio es una palabra de origen latino compuesta, territorium, tierra nuestra. ¿Y qué es lo nuestro? Pues un sentimiento profundo de lo que significa. Y lo estamos logrando en el siglo XXI, en la República Bolivariana de Venezuela, bajo el mando de nuestro presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe del Estado, bajo la dirección política de nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, el espíritu de la Asamblea Nacional con nuestro doctor Jorge Rodríguez, de todos los diputados. Y quiero decirlo de verdad, esto no es un tema nada más de los chavistas, de los bolivarianos y de los patriotas, no. Allí te consta a ti, Luis, que estamos sentados venezolanos que están militando en otras ideologías, pero son patriotas, pues. A veces la gente cree que cuando uno habla de patriota es que nada más los chavistas somos los patriotas. No, no, no. Aquí hay patriotas que están en la oposición democrática, como tiene que ser, no los apátridas, no los apátridas. No los apátridas, no, los apátridas es otra cosa. Así es. El apátrida es otra cosa. Aunque hayan nacido aquí, mujeres y hombres sabemos que son apátridas, gente del imperio norteamericano que quiere socavar la independencia y la soberanía de la República. Y ahí está, pues. Entonces, ¿cómo nos sentimos orgullosos nosotros en la Fuerza Armada, en esta gloriosa Fuerza Armada, que reconoce a este viejo soldado, bueno, que estuvo luchando durante tanto tiempo, una enciclopedia sobre el Esequibo, y ahora es un vocero de la República, un vocero del Estado de la Guayana Esequiba? Qué honor y gloria para la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que reconoce a sus hijos, a sus viejos soldados, y lo pone en la palestra para la defensa de la patria. Quiero agradecerle públicamente, ¿verdad?, a usted y a todo el equipo de diputadas y diputados que uno está coadyuvando como nos corresponde, corresponsablemente con nuestro país. Pertenezco a esa comisión estratégica, saludar a Jorge Rodríguez y a toda la directiva. Yo quería también, antes de culminar, porque nosotros estamos en paz, en tranquilidad, y hemos cambiado ahorita un método, que es el cambio del escritorio por el territorio. En paz, en tranquilidad. Es un llamado a todo nuestro pueblo lo que hace nuestro gobierno, nuestro líder fundamental. Vamos a ver rapidito esa cápsula. Mucho trabajo nos viene por delante. Viene lo que más nos gusta a nosotros en la vida. Y lo que más nos gusta a nosotros es trabajar por nuestra patria. Como dijera el Libertador, siempre nos suena en la mente: trabajo y más trabajo, constancia y más constancia para tener patria. Y patria es lo que vamos a tener. Aquí le voy a dejar un regalito al comandante Reyes que le traje calientico de la imprenta. Aquí está convertida en ley orgánica de la República Bolivariana de Venezuela el Plan de la Patria, el Plan de Desarrollo Nacional de las 7 transformaciones. Este es el plan hecho por ustedes. Vamos a reproducirlo por millones. Es un documento extraordinario, además fácil y bonito para leer. Te nutre, porque está lleno de las realidades, de los sueños, de las posibilidades y de la verdad de una Venezuela que tiene un rumbo, que tiene un sueño, que tiene una utopía concreta y tiene un plan. Aquí está. En el pasado hubo venezolanos que, producto del bloqueo y las sanciones. ¿Qué podemos decir ya culminando? Sí, bueno, exacto. Mira, yo tenemos un plan, tenemos un sueño, tenemos toda una metodología aquí a los venezolanos. Sí, en primer lugar es eso, estamos en una nueva época de transición. El mundo está en eso, pues, lo estamos viviendo, compatriotas. Todos estos acontecimientos están cerrando una época, están cerrando y hay una nueva época. El mundo está pariendo una nueva era que tiene que ver con la solidaridad, la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos, la integración de los pueblos, el estudio, la investigación, la tecnología. Somos una sola humanidad.
tenemos un solo planeta. Ese imaginario de que hay que irnos para otro planeta, no. Yo todavía no creo en esas cosas. Claro que habrá vida y habrá otros planetas como la Tierra, pero esta es nuestra Tierra, esta es nuestra humanidad. Está en un nuevo orden mundial. Venezuela está a la vanguardia de eso. El plan de las 7 transformaciones tiene que ver en esa nueva época de transición al socialismo, como decimos nosotros en Venezuela. Somos un socialismo bolivariano. Es el espíritu de Bolívar acá y ahora se ha hecho letra viva. Más allá de la Constitución, yo lo digo honestamente, lamentablemente no lo traje. Yo cargo mi libro, como lo ha dicho el presidente. Claro, después de la Constitución, quiero decírselo a todos los compatriotas, escúchenme, lo ha dicho nuestro ministro Vladimir Padrino, que ha estado al tanto de esta situación de que todos en la Fuerza Armada, y no nada más en la Fuerza Armada, en todos los lugares de la República, en todos los espacios, en las comunas, en los pueblos, en los partidos políticos que tienen que ver con la defensa de la patria, tienen que ver esas 7 grandes transformaciones. Estamos hablando de transformaciones. Cuando uno habla de transformaciones, a veces la gente dice que es nada más económica, social, política. La primera transformación es del espíritu, del alma. Por eso es que nosotros nos sentimos llenos cuando hablamos que somos un pueblo de paz. Una de las pocas constituciones, Luis, escúchame bien esto, compatriota, y quiero cerrar con esto. Una de las pocas constituciones del planeta, este es nuestro libro sagrado, pues, la Constitución, cómo nos constituimos como pueblo, como sociedad, como gobierno, como república. Dice en el artículo 3, somos un pueblo amante de la paz. Somos un pueblo creyente, creemos en Dios todo, Padre poderoso. El más grande logro que puede tener un soldado es la paz. Somos quiero terminar como decía Bolívar, somos pazómanos, somos amantes de la paz. Viva la paz. Empezamos con Bolívar y culminamos con Bolívar. Y con la paz. Aquí quiero agradecerle a todas y todos por estar en esta línea comunicacional que es referente informativo en TVFAN. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Comandante, nos vamos ahorita, ¿verdad? Quiero agradecerle su presencia, su